Llevaba prácticamente desde que abrí el canal pensando si debía hacer vídeos o no sobre la Operación Araña y contar un poco lo que supuso para mí, mi perspectiva y toda esta historia. Es un tema personal y delicado, es un imán para fachas y además me expone mucho, pero bueno, expuesto ya estoy. O sea, si buscas mi nombre y apellidos en Google, aparezco sentado en la Audiencia Nacional en una noticia que dice que me han condenado a 1 año de cárcel. Así que mucho más expuesto que eso tampoco puedo estar. Al contrario, creo que esta serie de 3 vídeos que tengo pensados puede servir para desmentir algunas de las mentiras que se contaron sobre mí, algunas de las mentiras que salieron en todos los medios. Así que bueno, con esa intención principal hago el vídeo, con la intención de aclarar un poco las cosas, de explicar lo que pasó, de denunciar ciertas situaciones que se han dado durante los últimos años, no solo a mí, de hecho las más injustas ni siquiera han sido hacia mí, como los montajes están a la orden del día y hay gente que los ha sufrido mucho más que yo, y eso, desmentir algunas cosas que cuentan los medios, eso sobre todo quizá. Entonces, pues no creo necesario alargar más la introducción, no sé, voy a entrar directamente a contar la historia con todos los detalles necesarios. Esta historia empieza con Daniel Portero. Para quien no lo sepa, Daniel Portero es el presidente de Dignidad y Justicia, uno de esos chiringuitos que reciben subvenciones bastante generosas a cambio de formar opiniones de extrema derecha, disfrazado como asociación de víctimas, pero vamos, que de asociación de víctimas tiene poco. Creo que para que se entienda quién es Daniel Portero, lo mejor es poner este ejemplo. Un ejemplo extremo dentro de su trayectoria para que se entienda hasta dónde puede llegar. Y fue cuando se emitió en España un anuncio de un padre con su hijo bebiendo Coca-Cola, un anuncio de Coca-Cola. Daniel Portero se enteró de que el padre, el actor, bueno, era prácticamente un extra, o sea, no era un actor conocido ni nada por el estilo, había estado una vez en una manifestación a favor de la paz en Euskadi. Y a Daniel Portero, lógicamente, no le gustan las manifestaciones a favor de la paz en Euskadi, así que decidió que el anuncio debía dejar de emitirse, porque era enaltecimiento del terrorismo. No sé si se entiende un poco muy bien la lógica, porque es todavía más desquiciado que las listas negras de Hollywood en los años 50, con la caza de brujas y eso. O sea, la idea es esa, que Daniel Portero considera que quien va a las manifestaciones por la paz en Euskadi son terroristas y defienden a ETA. Entonces uno de ellos actuó en un anuncio de Coca-Cola, así que Daniel Portero pasó a exigir que retiraran ese anuncio, porque ese anuncio, bajo su perspectiva, era el enaltecimiento del terrorismo. Y de hecho anunció que lo había conseguido, anunció que gracias a la presión que había ejercido su organización había conseguido que Coca-Cola dejara de emitir el anuncio. Pero era mentira. Sencillamente se había terminado la campaña. A Coca-Cola se la sudó lo que dijo Daniel Portero y simplemente es que el anuncio ya no se emitía más porque se había terminado la campaña. Así que de hecho un ejecutivo de Coca-Cola intervino básicamente para descojonarse en la cara de Daniel Portero y decirle: pero ¿cómo vas a conseguir tú que retiremos un anuncio? Ese anuncio no lo hemos retirado porque nos lo hayas pedido tú. Este ejecutivo de Coca-Cola era Marcos de Quinto, que después se haría bastante más famoso como diputado de Ciudadanos. Esto hace todavía más graciosa la situación. O sea, y bueno, básicamente eso, Daniel Portero protestó y creía que debían retirar el anuncio. Marcos de Quinto se descojonaba en su cara y decía que Coca-Cola no le había hecho ningún caso y que no había retirado el anuncio por las gilipolleces que decía él. Esto llevó incluso a que se tratara a Marcos de Quinto de tarra, ¿no? Por no querer hacer caso a Daniel Portero y por seguir defendiendo el anuncio. Así que yo creo que este ejemplo sirve como introducción para hacernos una idea de cómo empieza el asunto. O sea, si Daniel Portero piensa que Marcos de Quinto es ETA, que Coca-Cola es ETA, que Ciudadanos es ETA, pues imaginaos lo que pensará de mí. Así que bueno, cuando me encontré un tuit de Daniel Portero celebrando la primera tanda de detenidos en la Operación Araña, con unas penas brutalmente desproporcionadas, pues básicamente le ataqué en función a esto, hice un comentario precisamente sobre políticos del PP muertos en atentados para reírme de él y de la ridícula censura que quería imponer a todo el mundo. No es que yo me alegre especialmente de que hayan matado a
políticos del PP, en muchos casos hasta me parece mal, pero vamos, que pena tampoco me da en absoluto. Son gente que pertenecía a un partido fundado por 7 exministros franquistas, que ha tenido una caja B desde sus inicios y que siempre ha intentado hacer lo peor para toda la gente pobre y siempre ha intentado empobrecer aún más a la gente pobre, hacerles la vida imposible. Ha apoyado guerras que prácticamente violaban el derecho internacional, etcétera. O sea, lo que le pase a una persona de ese partido, pues si bien no me alegro, tampoco me da ninguna pena, pues por la misma razón por la que a ellos no les daría pena lo que me pasase a mí. Vamos, no les da pena a los niños que bombardeaban en la guerra de Irak como para darles pena yo, ¿no? Pues un poco eso, que nos la suda mutuamente lo que le pase al otro. Así que nunca me ha importado hacer bromas con víctimas del PP que hayan muerto en un atentado. Con víctimas inocentes, pues lógicamente sí, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que por un lado Daniel Portero aseguró que tomaría medidas contra mí y que haría lo posible porque me detuvieran. Por otro lado el ABC, concretamente el periodista Javier Pagola, también hizo una noticia a raíz de esto, titulada "Los tuiterroristas se ríen de las víctimas de ETA". Si no me equivoco, fue ahí la creación de la palabra tuiterrorista para referirse a mí. Una palabra que la verdad tiene bastante gancho, eso no lo voy a negar. Así que bueno, ahí me hice unos cuantos enemigos. Algunas líneas del artículo de ABC son bastante divertidas. Me encanta la de "El cobarde oculto tras el siniestro perfil Ibai_93 utilizó todo su encefalograma plano para vomitar esto". Esta frase la usé en la portada de mi primer libro, de hecho, porque me gustaba bastante. Pero bueno, el caso es que aquel día pues me hice unos cuantos enemigos. Días después, ya que había afirmado que me iban a detener, pues le pregunté a Daniel Portero cuándo me iban a detener, a ver si sabía. Esto provocó que el ABC, nuevamente Javier Pagola, sacara una nueva noticia, diciendo escrache a las víctimas de ETA en las redes sociales, lo que a mí me parece un poco exagerado llamar escrache a literalmente preguntar una vez cuándo me van a detener. Pero bueno, de hecho este titular también daría en el futuro mucho juego, así que memorizad este titular, que en el siguiente vídeo de esto volveremos sobre esto y sobre las consecuencias que trajo. Es bastante curioso todo el tema. En fin, el caso es que el 6 de noviembre de 2014 el juez Velasco ya dio la orden de detener a los que estábamos en la segunda tanda de detenidos de la Operación Araña. Yo ya vi por la televisión noticias en las que salían tweets míos y decía que habían detenido al autor de esos tweets, así que supuse que me detendrían en cualquier momento, aunque no me hubieran detenido todavía. Y efectivamente así fue. Terminaron llegando guardias civiles a mi casa de paisano y deteniéndome. De hecho, lo primero que me dijeron fue: "Ya sabes por qué venimos, ¿no?". Y yo, coño, pues sí, ya lo sé, ya. Estos guardias civiles eran razonablemente simpáticos y me trataron correctamente en todo momento, la verdad. Pues cuando bajábamos por el portal me comentaron mis derechos y tal. En ese momento subía una vecina y se callaron, dejaron de hablar del tema y volvieron a retomarlo después, pues para que la vecina no se enterase de que me detenían. Vamos, que fue cierto gesto de amabilidad por parte de los guardias civiles para preservar mi anonimato y tal. Así que no tengo quejas sobre el trato de estos, desde luego. Me metieron en un coche también de paisano, me esposaron una vez ya dentro del coche y me llevaron al cuartel de la Salve en Bilbao. Fuimos hablando por el trayecto y eso, pues eso sin más, un poco una charla un poco intrascendental, también me preguntaron un poco sobre el tema y tal, hubo algún debate ético interesante. Uno de los guardias civiles sabía que en aquel momento yo colaboraba con una ONG y me subrayó esto. Me dijo: "Joder, si pareces buena gente, ¿por qué también tienes esos tweets por los que hemos detenido? Tweets pidiendo que muera gente y tal". Y bueno, mantuvimos ahí un debate un poco cutre, que yo no estaba muy inspirado, la verdad. Si hubiera estado inspirado, pues habría subrayado que un poco todas las formas de ética que desarrollan las culturas en el mundo se basan un poco en cosas así, en que les pase cosas buenas a la gente buena y que les pase cosas malas a la gente mala, y que precisamente al ser guardia civil él quizá tendría que entender un poco mejor esto, porque forma parte de ese mecanismo que se supone que sirve para hacer que le pasen cosas malas a la gente mala, ¿no?
O sea, forma parte de una especie de mecanismo de castigo y tal. Entonces, pues yo no veía incompatible colaborar con una ONG para ayudar a necesitados y alegrarme o pedir la muerte de quienes más roban a necesitados y quienes más daños hacen a necesitados, pues como puedan ser, yo que sé, la infanta Urdangarín, que destacaron bastante en mis tweets y destacaron bastante en mi causa, y que precisamente hacían un poco esto, presuntamente en aquel momento, ¿no? Robar del instituto NOS dinero que iba destinado a los más necesitados. A mí me parecía un poco lógico desear la muerte de aquella gente y no lo veía incompatible con colaborar con una ONG, sino al contrario. Llegamos al cuartel de la Salve y ahí, bueno, pues ahí empezó la interacción con muchos más guardias civiles, además de los que me habían detenido y del que conducía, ¿no? Uno de ellos recuerdo que dejó caer una advertencia un poco amenazadora, en plan, si tienes intención de causar problemas, te vamos a causar muchos problemas a ti. Pues eso, un tono de amenaza y un poco velado, pero vamos, lo que quiero subrayar es que precisamente la mayor parte del trato que recibí por parte de guardias civiles aquel día fue bastante correcto. Y para las ideas que hay en el imaginario colectivo y tal, y que por alguna razón las hay, o sea, hay razones sólidas para que las haya, pues yo diría que el trato fue sorprendentemente correcto. Algunos guardias civiles iban encapuchados para que yo no les viera la cara y les pudiera reconocer. Supongo que es protocolo más o menos habitual en estos casos, pero vamos que incluso alguno de esos me trataba muy correctamente y tal. Así que en ese aspecto, de momento, subrayo que no solo no tuve ninguna queja, sino que el trato fue sorprendentemente amable. Algún comentario sarcástico y tal, algún intercambio de pullas, pues cosas así. También hicieron alguna referencia que me hizo mucha gracia sobre lo de quemar coches de guardias civiles. Resulta que entre los tweets que habían cogido había un chiste cutrísimo sobre quemar coches de guardias civiles que luego se complementaba con esta foto todavía más cutre. Así que lógicamente me tuvieron que responder a la puya, les había hecho gracia el comentario y tal. Y bueno, pues eso, me tuve que quitar todos los anillos, todos los pendientes y los cordones y entrar al calabozo. Y llevo unos cuantos anillos y pendientes, quizá demasiado, para quitarlos en situaciones así son un poco coñazo. Me podrían haber dejado quedarme alguno como estos que ni siquiera pinchan ni pueden suponer ningún peligro, pero bueno, es el protocolo habitual, así que tuve que dedicar un rato a quitarme todo eso. Las horas que pasé en el calabozo, que fueron unas cuantas, fueron bastante aburridas. Tampoco coincidí con ningún otro detenido en la Operación Araña 2. En el mismo cuartel, si no me equivoco, sí había otros detenidos por la Operación Araña 2, pero yo no llegué a cruzármelos en ningún momento, ni a encontrarme con ellos, ni a saber que estaban ahí en aquel momento. Hubo primero dos salidas del calabozo, una para tomarme todas las huellas dactilares de todas las partes de la mano y otra un rato después para una sesión de fotos ahí en plan modelo, variando complementos y todo, ahora con gafas, ahora sin gafas y tal, vamos, para hacerme la ficha. También salí una vez al baño, si no recuerdo mal, o igual aproveché la sesión de fotos para ir al baño, no me acuerdo bien. En algún momento me ofrecieron comer, sin que yo dijera nada. Uno de los guardias civiles, que como digo, se comportó correctamente hacia mí, pues me ofreció comida, acepté y me dieron un bocadillo de tortilla. Estaba un poco sosa y no había cubiertos, claro, para que no pudiese apuñalar a nadie ni a mí mismo, ni siquiera cubiertos de plástico. Y bueno, no es mi principal queja sobre la operación araña, ¿no? Pero bueno, ya que pagamos con nuestros impuestos también eso, pues hacer esta pequeña queja y decir que no le habría puesto 5 estrellas a aquel bocadillo de tortilla, pero bueno. Ya la última vez que me sacaron del calabozo fue para llevarme a una habitación donde había dos guardias civiles, otra persona que no sé si era un guardia civil o un funcionario de otro tipo y una abogada de oficio. Y en esta habitación me enseñaron la lista de contenido que tenían contra mí. Una lista de 38 tweets, si no recuerdo mal. Creo que eran 38 que podrían ser constitutivos de delito o podrían ser evidencias de que estaba cometiendo un delito.
estaban recopilados, claro, entre 2012 y 2014. Luego también unas cuantas fotos de Facebook y de otras redes, pues supongo que más que nada para identificarme y para confirmar todavía más que era yo. Se quedaron mi móvil y mi reproductor de MP4 que llevaba también. Era 2014 y por aquel entonces yo todavía usaba un reproductor de MP4 porque en el móvil no me cabían todas las canciones que yo quería. Había muchos tweets que yo creo que no podían ser un delito bajo ningún concepto y bueno, efectivamente no se me juzgó por ellos, ni la fiscalía los usó, ni nada por el estilo. No sé si me explico, aquellos eran 38 tweets que la Guardia Civil había recogido sobre cualquier cosa sospechosa de cometer un delito, pero que no tenía por qué serlo. Había algún tweet sacado de contexto, por ejemplo del de quemar coches de guardias civiles, solo habían sacado la primera parte, así que no se veía que lo que estaba quemando era un coche de juguete, un poco feo y tal. Había también muchos retweets, muchas cosas que yo no había escrito, sino que solo había difundido, pero que bueno, también pueden contar con él como enaltecimiento del terrorismo y de hecho más tarde el Tribunal Supremo lo diría así explícitamente, lo que genera muchas dudas, pero bueno, eso ya lo trataré en otro vídeo. De todas formas, vamos, pues a la hora de ir asumiendo todos los tweets, que tenía que ir asumiendo uno a uno que los había escrito yo, pues asumí los retweets también, claro, tampoco me va a servir de nada decir esto lo ha escrito otra persona, sino para enmarronar a la otra persona, ¿no? En el peor de los casos. Así que bueno, asumí también esos y pues así se quedó la situación. La abogada de oficio no parecía tener muchas ganas de defenderme, o igual fue imaginación mía y fue toda una paranoia, pero no sé, me miraba un poco con cara rara y no parecía estar muriéndose de ganas de estar ahí defendiéndome, vamos, no le ponía mucha pasión que digamos. De vuelta al calabozo, pues ya quedó poco para que me soltaran. Aquí sí subrayo efectivamente un guardia civil que no iba encapuchado pero no quería que le viera la cara, así que me sujetaba por el cuello desde atrás para que yo no pudiera verle la cara y me sujetaba a propósito con más fuerza de la necesaria para hacerme daño, claro. Este sí es la única queja que tengo del trato que recibí por parte de guardias civiles. Como digo, la mayor parte de ellos fue sorprendentemente amable, me trató muy correctamente, me hablaba bien, me ofreció comida y tal, pero este desde luego no, este ni por asomo. Ya ves tú también el miedo que se puede tener a que yo le vea la cara a alguien. No sé cómo cojones de peligroso se pensaba que podía ser yo. Encima, aunque le viera la cara, tampoco lo habría recordado, porque yo tengo una prosopagnosia considerable. Tengo una dificultad acojonante para recordar nuevas caras. Hay personas, igual colegas de colegas y cosas así, a las que he visto docenas de veces, he hablado con ellos la hostia de veces y todavía no me ha aprendido su cara y si me los cruzo por la calle no les reconozco. Lo mismo con gente que he estado en clase. Hay gente con la que he ido a clase durante 4 años, me los cruzo y tampoco los reconozco. Soy un puto inútil para recordar las caras, así que ni aunque le hubiera visto la cara a ese guardia civil podría recordarla, os lo aseguro. Solo con ver una cara una vez no se me queda. Pero bueno, estoy ya divagando mucho, ese es otro tema. Y lo que quería contar en este primer vídeo hablando de la operación Araña, pues ya creo que ya lo he contado. O sea, se quedaron ahí mi móvil y mi reproductor de MP4, cosa que yo creo que sobraba completamente. Hombre, tenía alguna canción de Pablo Hasél, de Los Chicos del Maíz, de Sociedad Alcohólica y cosas así, pero no creo que fuera como para quedarse mi MP4. Pero se lo quedaron por si acaso, el móvil también, me dejaron ahí en Bilbao para que caminara hasta el metro y luego volviera en metro hasta mi casa. Así fue mi detención y yo creo que ahí están todos los detalles importantes. En el próximo vídeo pues hablaré de cómo me fui preparando durante el proceso judicial, del tratamiento por parte de la prensa inventándose tweets que yo no habría escrito y cosas así. Pero de momento, pues eso fue mi detención y si os interesa cómo sigue la historia, pues ya nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces.